Kobe Bryant era una leyenda, sin duda, un icono en la cancha, una superestrella mundial, pero su legado siempre ha estado ensombrecido por el caso de agresión sexual de 2003 que dividió a los aficionados y cambió su imagen para siempre. Ahora, el FBI ha descubierto algo nuevo, algo que podría reescribir todo lo que creíamos saber, no solo sobre Kobe, sino sobre las fuerzas que trabajan entre bastidores. ¿Qué pasó realmente? ¿Y por qué sale a la luz ahora? Este descubrimiento es importante y créeme, querrás escucharlo. Vamos a ello. La entrevista policial de Kobe al descubierto. Un nuevo documental de 3 partes. Kobe, la creación de una leyenda, se estrenará en la CNN este sábado 25 de enero. Mientras que el primer episodio se centrará en el ascenso a la fama de Kobe Bryant y su increíble carrera en el baloncesto. Es el segundo episodio, que se emitirá el 31 de enero, el que ya está causando controversia. ¿Por qué? Porque se adentra en una entrevista policial recién descubierta de 2003, en la que aparece la empleada de hotel de 19 años, que acusó a Bryant de agresión sexual. Kobe Bryant es inocente de los cargos que se presentaron hoy en su contra. Está acusado falsamente de un delito extremadamente grave, un delito que conlleva la posibilidad de una cadena perpetua. Este caso fue uno de los mayores escándalos en la historia del deporte, y ahora, con nuevos detalles saliendo a la luz, está provocando nuevos debates sobre la difunta leyenda de la NBA. Todo empezó en un complejo turístico de lujo en Edwards, Colorado, el Lodge & Spa at Cordillera. Era el 30 de junio de 2003, y como cualquier otra noche ajetreada en el complejo, el personal se apresuraba para atender a sus ricos y famosos huéspedes. Entre ellos, había una joven que trabajaba en la recepción. Tenía solo 19 años, estaba emocionada de formar parte del equipo del complejo e incluso más emocionada cuando se enteró de que una gran celebridad se registraría esa noche. Esa celebridad era Kobe Bryant. Con solo 24 años, ya era una superestrella de la NBA, conocido por su increíble talento en la cancha. Había venido a Colorado para operarse de la rodilla, pero en lugar de usar su nombre real, se registró con el alias de Javier Rodríguez. Su séquito, que intentaba mantener las cosas discretas, también utilizó nombres falsos, Joe Carlson y Mike Ortiz. Como cualquier aficionada al baloncesto, la joven estaba encantada con la oportunidad de ver a Kobe en persona. Así que decidió quedarse hasta tarde después de su turno, con la esperanza de conocerlo. No tenía ni idea de que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Más tarde esa noche, en algún momento entre las 9:45 y las 10 de la noche, Kobe y su grupo llegaron al resort. La mujer tuvo la oportunidad de interactuar con él cuando lo acompañó a su habitación. Durante su breve conversación, Kobe le preguntó si volvería en unos 15 minutos para hacerle un recorrido privado por el hotel. Sintiéndose halagada, aceptó. Alrededor de las 10:30 de la noche, regresó a su habitación como había prometido y comenzaron el recorrido. Caminaron por el complejo, visitaron el spa, la sala de ejercicios, la piscina al aire libre y el jacuzzi. Un botones del hotel, que resultó ser un amigo de la mujer de la escuela secundaria, los vio juntos durante esta parte del recorrido. Después de revisar las instalaciones, regresaron a la habitación de Kobe. Se sentaron y empezaron a charlar. Al principio, todo parecía normal, pero según el relato posterior de la mujer, la conversación dio un giro que la hizo sentir cada vez más incómoda. Kobe le pidió que abriera el jacuzzi para él, pero ella se negó, explicando que su turno había terminado y que tenía que irse a casa. Pero Kobe siguió presionando, tratando de convencerla de que volviera más tarde. En un intento por evitar el conflicto, ella accedió, pero en su mente no tenía intención de volver. Cuando se levantó para irse, Kobe se levantó también y le pidió un abrazo. Ella dijo que sí. Lo que sucedió después, según ella, pasó de amistoso a aterrador en cuestión de segundos. Al principio se besaron. Más tarde dijo que esta parte fue consensuada. Duró unos 5 minutos. Pero luego, afirmó, las cosas se intensificaron rápidamente. Kobe supuestamente empezó a tocarla de formas que ella no quería, agarrándola por detrás y levantándole la falda. Dijo que él se quitó los pantalones e intentó obligarla a tocarlo. Sintiéndose atrapada, le dijo que tenía que irse. Pero según su relato, Kobe no se detuvo. Describió cómo supuestamente se volvió más agresivo, bloqueando la puerta para que ella no pudiera escapar. Luego, dijo, la estranguló. No lo suficiente como para dejar marcas, pero sí como para asustarla. Según los informes, cada vez que ella se resistía, él apretaba más su agarre en su cuello. Más tarde, ella dijo a los investigadores que Kobe no dejaba de preguntarle si se lo iba a contar a alguien. Desesperada por salir de la situación, ella dijo que no, con la esperanza de que eso lo hiciera parar. Pero, según ella, él no se detuvo.
afirmó que Kobe finalmente la obligó a irse al lado del sofá. En ese momento, dijo, estaba llorando, diciendo que no repetidamente, pero no importó. Describió cómo él supuestamente le subió la falda, le quitó la ropa interior y la agredió sexualmente. Más tarde, le dijo a la policía que todo el asunto duró unos 5 minutos, durante los cuales se sintió completamente indefensa. Cuando terminó, dijo que Kobe le dijo que se arreglara el pelo y se lavara la cara antes de irse. Y luego, antes de salir por la puerta, le dijo que no se lo contara a nadie. Las acusaciones sacudieron el mundo del deporte. Kobe Bryant, el chico de oro de la NBA, se vio de repente en el centro de un grave caso penal. Sus fans estaban en shock. Los medios de comunicación entraron en un frenesí. El caso se prolongó durante meses, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de celebridades de la década de 2000. La joven decidió más tarde no testificar y los cargos penales fueron retirados. Sin embargo, Kobe llegó a un acuerdo extrajudicial con ella en una demanda civil, supuestamente por millones de dólares. Siempre mantuvo que el encuentro fue consentido, pero el caso dejó una marca permanente en su legado. Ahora, más de 20 años después, la controversia vuelve a estar en el punto de mira. El próximo documental reexaminará el caso, con entrevistas policiales nunca antes vistas y nuevas perspectivas. Algunos fans creen que el pasado de Kobe debería dejarse en paz, mientras que otros sostienen que la historia completa merece ser contada. Sea como sea, Kobe, The Making of a Legend, reavivará sin duda los debates sobre uno de los capítulos más complicados de su vida. Tanto si lo ves como un icono, como un ser humano imperfecto o algo intermedio, una cosa es segura: esta historia está lejos de ser olvidada. Uno de los momentos más comentados se produjo cuando salieron a la luz informes de que había comprado un extravagante anillo de diamantes morados de 8 quilates para su esposa, Vanessa Bryant. El anillo, que supuestamente valía unos $4 millones, se creía que era un regalo de disculpa en respuesta al escándalo que había puesto su matrimonio bajo un intenso escrutinio público. Ya fuera un gesto de amor genuino o un intento desesperado de controlar los daños, el anillo se convirtió rápidamente en el centro de atención. Naturalmente, el público tenía mucho que decir al respecto. En medio de la controversia, Kobe hizo una sincera disculpa pública, admitiendo sus errores y expresando su profundo pesar por el dolor que había causado a Vanessa. Fue un raro momento de vulnerabilidad para la superestrella del baloncesto, a quien normalmente se veía como una persona segura y tranquila. Aunque las palabras tenían peso, él sabía que las acciones hablaban más alto, y poco después, siguió con una extravagante muestra de devoción. En un esfuerzo por arreglar su relación y demostrar su compromiso, recurrió a un gran y brillante símbolo de amor y reconciliación, lo que pronto se conocería como el Anillo de la Disculpa. Y así, una simple joya se convirtió en una historia de celebridades legendaria. Pero no era un anillo cualquiera, era una obra maestra. La pieza central era un diamante morado de fantasía de 8 quilates, una elección poco común y lujosa. El color en sí era significativo, ya que el morado se asocia a menudo con la realeza y la riqueza, tal vez reflejando la grandiosa y extraordinaria naturaleza de su relación. Cada detalle del anillo fue cuidadosamente elaborado, capturando una mezcla de fuerza, elegancia y resistencia, cualidades sobre las que se había construido el matrimonio de Kobe y Vanessa. No fue solo un regalo de disculpa, fue una declaración. Cuando la noticia del Anillo de la Reconciliación de Vanessa Bryant llegó a los titulares, fue como si hubiera caído una bomba en el mundo del cotilleo de famosos. Los medios de comunicación entraron en un frenesí, con tabloides, medios de comunicación y reporteros de entretenimiento, todos luchando por cubrir todos los ángulos de la historia. ¿Un anillo multimillonario como regalo de reconciliación? Era una historia de ensueño para los periodistas de entretenimiento. La pura extravagancia de todo ello hizo que la gente se detuviera y hablara, no solo del anillo, sino de la propia relación de los Bryant. Era lujo, amor y drama, todo en uno. El público tuvo reacciones encontradas. Por un lado, muchos quedaron fascinados por la pura opulencia del anillo. Era deslumbrante, raro y algo que solo unos pocos elegidos en el mundo podían permitirse. La gente lo admiraba, hablaba de él y, en algunos casos, incluso soñaba con tener algo similar. El hecho de que un gesto tan grandioso estuviera vinculado a una historia de amor de la vida real lo hacía aún más atractivo. El anillo no era solo una joya, se convirtió en un símbolo de perdón, compromiso y de lo lejos que puede llegar la gente para enmendar sus errores. Era el tipo de historia que hacía que la gente se preguntara: ¿se puede comprar el amor? Pero no todos quedaron impresionados.
Los críticos no tardaron en cuestionar la sinceridad del gesto de Kobe. ¿Podía un anillo, por muy raro o caro que fuera, curar realmente las heridas de la traición? Era este otro caso más de una celebridad que utilizaba su riqueza para suavizar sus problemas personales. Mucha gente lo vio como un intento superficial de comprar el perdón, en lugar de un paso significativo hacia la reconciliación. El debate se intensificó, con algunos defendiendo las intenciones de Kobe, mientras que otros se mantenían escépticos. En Hollywood, el amor y el dinero suelen estar entrelazados. Mientras los medios de comunicación se obsesionaban con el anillo y lo que significaba para el matrimonio de Kobe y Vanessa, salió a la luz una revelación aún más impactante: un complot de asesinato a sueldo contra la acusadora de Kobe Bryant durante su juicio. Surgieron detalles que sugerían que se había intentado silenciarla de forma permanente, lo que planteaba serias dudas sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos para proteger la reputación de Kobe. Esta revelación añadió otra capa oscura a un caso ya de por sí complejo y controvertido, desviando la conversación del lujo y el amor a algo mucho más siniestro. Ya no se trataba solo de un anillo, se trataba de vida o muerte. Amenaza contra el acusador de Kobe. La batalla legal en torno a Kobe Bryant ya era uno de los casos más comentados del país, cuando surgió un giro aún más oscuro. El FBI descubrió un impactante complot de asesinato por encargo de $3 millones destinado a silenciar al acusador de Bryant. En el centro de este plan estaba Patrick Graeber, un culturista suizo que vio una oportunidad en los problemas legales de Kobe e hizo un movimiento tan audaz, tan imprudente, que parecía sacado de una película de suspense. Pero esto no era una película, era la vida real, y las consecuencias eran muy reales. Kobe Bryant era sin duda uno de los nombres más importantes del baloncesto, una superestrella adorada por los aficionados de todo el mundo. Pero en 2003, su nombre fue noticia por una razón muy diferente. Fue acusado de agresión sexual por una empleada de un hotel de Colorado. Desde el momento en que salió a la luz la acusación, el frenesí mediático fue implacable. Cada detalle del caso fue analizado, debatido y sensacionalizado. Bryant insistió en que el encuentro había sido consentido, pero la inminente acusación de delito grave amenazaba su carrera, su reputación y su vida personal. Lo que estaba en juego no podía ser más importante. A medida que el caso avanzaba, tanto la acusación como la defensa se prepararon para lo que prometía ser una batalla legal larga y muy publicitada. Bryant tenía un equipo legal de primer nivel detrás de él, pero la opinión pública estaba dividida. Algunos creían a su acusadora, mientras que otros se mantenían firmes a su lado. El caso no se trataba solo de lo que había sucedido esa noche en Colorado, sino de poder, fama y la forma en que el sistema judicial manejaba casos de alto perfil. Y entonces, de la nada, un acontecimiento aún más impactante ocupó el centro del escenario. En medio de todo el caos legal, Kobe Bryant recibió una oferta inesperada y escalofriante. Patrick Graeber, un culturista suizo que vivía en California, se puso en contacto con una carta no solicitada, una que lo cambiaría todo. Prometió hacer desaparecer el problema de Kobe. ¿Su precio? La asombrosa suma de $3 millones. Lo que proponía no solo era ilegal, sino espantoso. Graeber no era abogado, ni investigador privado, ni nadie con conexiones reales en el caso. Era solo un hombre con una idea peligrosa. Afirmó que podía influir en la acusadora y, si era necesario, llegar hasta el final para asegurarse de que ella ya no formara parte de la ecuación. Se trataba de un claro complot de asesinato a sueldo, dirigido a uno de los atletas más famosos del mundo. El equipo de Kobe no perdió tiempo en actuar. En cuanto el equipo de seguridad y los abogados de Kobe recibieron la carta, supieron que tenían que involucrar a las fuerzas del orden. Entregaron las pruebas a los investigadores, lo que desencadenó una operación encubierta que pondría al descubierto el complot de Graeber. El FBI se involucró rápidamente, organizando una reunión controlada con el culturista suizo. Necesitaban atraparlo infraganti, y eso fue exactamente lo que hicieron. Los agentes se hicieron pasar por representantes de Kobe y organizaron reuniones en las que Graeber habló con confianza de su plan. Explicó cómo llevaría a cabo el asesinato y cómo esperaba que le pagaran. Incluso accedió a recoger el primer pago de $1 millón en efectivo. Lo que no sabía era que el FBI había preparado dinero falso, dinero de atrezo de películas, diseñado para operaciones encubiertas. Graeber pensó que estaba a punto de hacerse rico. En cambio, estaba caminando directamente hacia una trampa. Tan pronto como Graeber intentó cobrar el dinero, la policía intervino. Fue arrestado en el acto. Su imprudente plan se frustró antes de que pudiera volverse mortal. Con conversaciones grabadas, pruebas escritas y un caso irrefutable en su contra, los fiscales no perdieron tiempo en acusarlo de instigación para cometer asesinato,
y de instigación para disuadir a un testigo. Su destino estaba sellado incluso antes de que pusiera un pie en el tribunal. Cuando el caso llegó a juicio, las pruebas contra Graeber eran abrumadoras. Ante la posibilidad de una larga pena de prisión, decidió declararse culpable no de los cargos originales, sino de hurto mayor, un delito menor. Aún así, el tribunal se tomó sus acciones en serio. En 2004, Graeber fue condenado a 3 años de prisión, un castigo apropiado para alguien que había intentado interferir con el sistema judicial de una manera tan siniestra. Pero sus problemas no terminaron ahí. Una vez que Graeber cumplió su condena, le esperaba otra consecuencia, la deportación. Como ciudadano suizo con antecedentes penales, ya no era bienvenido en Estados Unidos. Fue devuelto a Suiza, lo que marcó el final de su participación en el caso. Su imprudente plan le había costado la libertad y su lugar en el país en el que había estado viviendo. Con Graeber fuera de juego, la atención volvió al caso original contra Kobe Bryant. Había sido una sensación mediática desde el principio, con una cobertura ininterrumpida y especulaciones sin fin. Pero entonces sucedió algo inesperado. La acusadora decidió no testificar. Y así, el caso dio un giro dramático. Sin su testimonio, el caso de la acusación se vino abajo. Apenas 14 meses después de que comenzara, se retiraron los cargos penales contra Kobe Bryant. Quedó libre de los cargos que habían amenazado con descarrilar su carrera y su vida personal. Sin embargo, el asunto no había terminado del todo. Todavía quedaba una demanda civil por resolver. Aunque el caso penal había sido desestimado, Bryant y su acusadora llegaron a un acuerdo en una demanda civil. Los términos exactos del acuerdo nunca se revelaron, pero como parte de la resolución, Kobe emitió una disculpa pública. No admitió su culpabilidad, pero reconoció el impacto de los hechos en la vida de su acusadora. Era una forma de seguir adelante, pero la controversia en torno al caso nunca desapareció por completo. Justo cuando las cosas parecían estar calmándose, surgió otro giro inesperado. Alguien más estaba tratando de intimidar a la acusadora de Bryant. Cedric Augustin, un hombre de 38 años de Long Beach, California, comenzó a enviarle a ella y al fiscal mensajes amenazantes. Y no fueron solo 1 o 2 mensajes, fueron 70. 69 de ellos eran grabaciones de mensajes de voz, llenas de blasfemias y amenazas violentas. Uno era una carta, tan escalofriante como el resto. Incluso amenazó con volar el Palacio de Justicia del Condado de Eagle. Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir una vez más. Augustin fue arrestado y en marzo de 2005 se declaró culpable de un delito grave de amenazas interestatales. Una evaluación mental reveló que tenía una discapacidad mental leve, pero que aún era responsable de sus acciones. Sus abogados abogaron por la libertad condicional, citando su condición, pero los fiscales presionaron para que fuera encarcelado. Al final, el tribunal lo condenó a 9 meses en un campo de prisioneros federal. Fue otro recordatorio de que los casos de celebridades pueden sacar lo peor de algunas personas. Augustin no fue el único que profirió amenazas. Otros 2, John Roach de Iowa y el propio Patrick Graeber, también se enfrentaron a consecuencias legales por intentar intimidar a la acusadora de Bryant. Roach recibió una sentencia de 4 meses de prisión y una multa de $1,000. Estaba claro que el caso había provocado reacciones peligrosas por parte de múltiples individuos. El caso de Kobe Bryant fue una de las batallas legales más destacadas de su época, pero el complot de asesinato por encargo lo llevó a otro nivel. Demostró lo peligrosos e impredecibles que pueden llegar a ser los casos de alto perfil. Desde el imprudente plan de Graeber hasta las amenazas de Augustin, el caso estuvo lleno de giros impactantes que nadie podría haber esperado. Al final, prevaleció la justicia, pero la historia sigue siendo una de las sagas legales más infames de la historia del deporte. Sin embargo, tras la trágica muerte de Kobe Bryant, en enero de 2020, millones de aficionados de todo el mundo lloraron la pérdida de uno de los mejores jugadores de baloncesto. Sin embargo, en medio del dolor, resurgieron los debates sobre su caso de agresión sexual de 2003, lo que provocó una intensa reacción de sus seguidores. Muchos fans creían que era una falta de respeto sacar a relucir las acusaciones del pasado tan poco después de su fallecimiento, argumentando que Kobe había pasado años reconstruyendo su reputación y dedicándose a la filantropía, a su familia y a inspirar a la siguiente generación. Señalaron su evolución como persona, sus disculpas públicas y su trabajo para elevar el deporte femenino como razones por las que el escándalo no debería eclipsar su legado. Por otro lado, algunos periodistas y críticos insistieron en que era necesario reconocer todo el alcance de su vida, incluidos tanto los triunfos como las controversias. Esto dio lugar a acalorados debates en Internet,
y algunas figuras, como la reportera del Washington Post, Felicia Sonmez, se enfrentaron a acosos por tuitear sobre las acusaciones poco después de su muerte. La reacción de los fans de Kobe fue rápida y emotiva. Muchos vieron cualquier mención del escándalo como un ataque a su persona en un momento en el que su familia y seres queridos estaban de luto. Las redes sociales se inundaron de mensajes en su defensa, y algunos fans incluso pidieron boicotear a los medios de comunicación que destacaban el caso. Esta división reflejó una conversación más amplia sobre cómo la sociedad recuerda a las figuras públicas, especialmente a aquellas con pasados complicados. Mientras que algunos consideraron que era importante discutir todos los aspectos de la vida de una persona, otros creyeron que el respeto y el momento eran importantes, especialmente cuando alguien había trabajado duro para crecer y redimirse. Incluso años después, el tema sigue siendo delicado entre los seguidores de Kobe, y muchos siguen defendiendo su legado frente a quienes sacan a relucir la controversia. Tras la muerte de Kobe, la mañana del 26 de enero de 2020, el mundo se despertó con una noticia impactante. La leyenda del baloncesto Kobe Bryant, su hija Gianna de 13 años y otras 7 personas habían muerto en un accidente de helicóptero. La tragedia golpeó con fuerza, no solo a los aficionados al baloncesto, sino a cualquiera que admirara la ética de trabajo, el empuje y la dedicación de Kobe a su familia. La gente luchaba por asimilar la repentina pérdida, mientras los investigadores se apresuraban a reconstruir lo que había salido mal durante ese fatídico vuelo. Ese domingo por la mañana comenzó como cualquier otro. El tiempo era bueno y no había señales de alarma inmediatas que sugirieran peligro. Exactamente a las 9:06 de la mañana, el helicóptero Sikorsky S-76B de Kobe despegó del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange. ¿Su destino? La Mamba Sports Academy en Thousand Oaks, donde Kobe iba a entrenar el partido de baloncesto de su hija. Todo parecía ir bien mientras el helicóptero se dirigía hacia el noroeste, en dirección a Los Ángeles. Pero pronto surgieron complicaciones. La torre de control de tráfico aéreo de Burbank ordenó al piloto que esperara durante 11 minutos debido a las malas condiciones meteorológicas que afectaban a otras aeronaves. Aunque este retraso podría no haber parecido gran cosa en ese momento, añadió una capa extra de complejidad al vuelo. El piloto tuvo que navegar con cuidado en un circuito de espera mientras permanecía atento a los alrededores. Una vez autorizado, el helicóptero atravesó el espacio aéreo de Van Nuys, donde el tiempo era ligeramente mejor. El piloto solicitó una autorización especial de reglas de vuelo visual, UFR, que le permitió seguir volando a pesar de la visibilidad, que no era la ideal. Durante un tiempo, las cosas parecieron estar bajo control. Siguiendo de cerca la autopista 101, el helicóptero continuó hacia su destino, pero el verdadero peligro estaba justo delante. Los helicópteros requieren un manejo preciso, especialmente con poca visibilidad. Si el piloto se desorientó, es posible que haya hecho un movimiento incorrecto, uno que envió la aeronave a un ángulo o velocidad peligrosos. El repentino ascenso del helicóptero antes de su brusco descenso sugiere una posible sobrecorrección. Además, había presión para completar el vuelo. Kobe era conocido por sus estrictos horarios, y los pasajeros estaban ansiosos por llegar a su destino a tiempo. El piloto pudo haberse sentido obligado a atravesar el clima difícil en lugar de dar la vuelta o aterrizar en un lugar más seguro. Si bien los pilotos experimentados están capacitados para manejar la presión, en el calor del momento, incluso los mejores pueden cometer errores de juicio. Esta teoría sugiere que una combinación de mal tiempo, desorientación espacial y presión para completar el viaje jugaron un papel en el accidente. Una tercera teoría es que el helicóptero pudo haber experimentado un bloqueo del rotor. Esto sucede cuando las palas del rotor pierden la capacidad de generar suficiente sustentación, lo que hace que la aeronave caiga en picado. Dado el terreno, el piloto pudo haberse dado cuenta de que volaba demasiado bajo y haber intentado ascender rápidamente. Pero los ascensos rápidos a veces pueden reducir las RPM del rotor, lo que lleva a un bloqueo. Si eso sucedió, el helicóptero pudo haber perdido sustentación y haber comenzado a caer antes de que el piloto tuviera la oportunidad de recuperarse. Este escenario es especialmente mortal porque los helicópteros no tienen la misma capacidad que los aviones para planear o recuperar el control una vez que se produce una pérdida a baja altitud. Con tan poco tiempo y espacio para reaccionar, el piloto no habría podido salir del picado. Aunque es posible que nunca se confirme del todo la causa exacta del accidente, la mayoría de los expertos coinciden en que una combinación de condiciones meteorológicas adversas, terreno difícil y factores humanos creó la tormenta perfecta que condujo al accidente. La muerte de Kobe fue un momento de duelo mundial.
Los aficionados inundaron las redes sociales con homenajes, las celebridades compartieron su dolor y la comunidad del baloncesto le rindió homenaje de todas las formas posibles. Su influencia en el juego fue innegable. 5 campeonatos de la NBA, 2 medallas de oro olímpicas y un impulso implacable que inspiró a millones de personas. Pero incluso cuando los homenajes comenzaron a llegar, algunas personas sacaron a relucir una parte complicada del pasado de Kobe: su caso de agresión sexual en 2003. Para algunos, este caso sigue siendo una mancha en su legado. Incluso tras su muerte, resurgieron los debates sobre cómo recordarlo. ¿Debería ser honrado como un icono del baloncesto o deberían formar parte de la conversación sus errores pasados? Los fans de Kobe lo ven en gran medida como un héroe. Para ellos, era más que un simple atleta. Era un símbolo de trabajo duro, perseverancia y paternidad. Muchos admiran la forma en que evolucionó a lo largo de los años, dedicándose a su familia y defendiendo los deportes femeninos. Pero otros sostienen que su legado no puede discutirse sin reconocer el caso de agresión. Aunque no niegan su talento, creen que es importante reconocer todos los aspectos de la vida de una persona, especialmente cuando esa persona está siendo celebrada públicamente. Esta división fue evidente en los días posteriores a su fallecimiento. Mientras los homenajes se sucedían, algunos periodistas y comentaristas se enfrentaron a reacciones negativas por mencionar siquiera las acusaciones. Los partidarios lo calificaron de irrespetuoso, mientras que los críticos consideraron que era necesario para mantener una conversación honesta. La historia de Kobe Bryant es una de brillantez y controversia, triunfo y tragedia. Fue un atleta extraordinario, un padre dedicado y una figura profundamente influyente. Pero como todas las personas, también tenía defectos. Su muerte marcó el final de una era, dejando a los aficionados desconsolados y al mundo del deporte cambiado para siempre. Tanto si se le recuerda únicamente por su grandeza en el baloncesto como por ser una figura compleja con un pasado controvertido, una cosa es segura: el impacto de Kobe Bryant se sentirá durante generaciones. Si te ha gustado ver este video y te gustaría seguir explorando videos más emocionantes como este, entonces sigue adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas en tu pantalla.